Bueno, yo daba clases en la Universidad Nacional, en el ITAM, di clases en el Centro Helénico, Centro Cultural Helénico, en la Anáhuac también, Dios me libre de volver. Y hacía yo reseñas. Yo lo primero que publiqué en la revista Vuelta fueron reseñas de libros de historia. Mi relación con Octavio Paz, que fue muy generoso conmigo, me invitó a colaborar en Vuelta porque él me había conocido cuando estaba yo haciendo el doctorado en historia en Madrid. Entonces yo era como uno de los jóvenes que colaboraba y que estaba ahí metido con Enrique Krause, una especie como de laboratorio de periscopear la historia, la historiografía, la que se estaba produciendo en ese momento. Pero en realidad creo que ya estoy empatando los años, porque llevo ya más años dedicado a la pura literatura. Ya llevo 5 libros de cuentos, y en total van 3 novelas. Y parece ser que he traicionado a la academia, porque hace tiempo que no doy clases de historia en una institución. Y el doctorado en historia decidí no presentar el grado. Cuando murió don Luis, murió también mi director de tesis en Madrid, don Juan Pérez, y luego murió Martínez. Entonces, a mí en realidad no me importa que me digan doctor. Yo más bien soy enfermero, entonces con que la tesis se convirtiera en libro estaría yo contento. Porque eso es lo que más me mueve como escritor. Lo que me interesa es hacer libros. Ahora, aquí hay cajones de inéditos que demuestran que yo he escrito muchísimo más de lo que he publicado. Pues en realidad hay una parte de mí, yo creo que es a lo mejor la más importante, que no se preocupa por publicar. No me importa. Ahora subo los dibujos a Instagram y a Twitter y a Facebook. Es hacer público, estoy publicando. Pero hay muchas cosas que no. Son cosas íntimas. Entonces, pues me he dedicado más bien mitad y mitad. Ahora, ¿sí se puede vivir de escritor? Sí. Y también se puede vivir de historiador, sí. Sí, a algunos les va mucho mejor. Para usted, ¿quién es el mejor historiador vivo actualmente en México? Hombre, yo soy un fiel discípulo de don Álvaro Matute, que fue mi maestro de historiografía, que es un fiel descendiente de Giambattista Vico. Yo creo que don Luis dejó mucha escuela. Don Luis abrió las compuertas de la microhistoria y le dio voz a lugares que no aparecían en el mapa. Y se está haciendo muy buena historia. Hay muy buenos historiadores en México. En el mundo, pues Carlo Ginzburg, yo creo que todavía nos debe otra gran obra. Ha hecho varias, entre ellas la del queso y los gusanos. Soy un fanático de John Lukács, que es un historiador prodigioso, que yo creo que tendría muchos vasos comunicantes con gente como don Luis González, porque lo que ha hecho Lukács es una especie de microhistoria temporal. Él quería hacer un libro sobre los cruciales meses en que Churchill estaba en el búnker y Hitler estaba en el búnker. O sea, los dos mandamases de los dos ejércitos que están desangrando eso que se llamaba la Segunda Guerra Mundial, de pronto están 40 metros bajo tierra, uno con whisky y puros y el otro con su demencia y pastor alemán. Y entonces Lukács retrasó un poco por procrastinar y decidió que no, que mejor no los meses sino unas cuantas semanas. Y creo que escribió una ponencia. El caso es que el resultado final son en realidad 5 días. Esa manera de pensar como historiador lo emparenta con don Luis. Y el libro es genial, se llama 5 días en Londres, que es los 5 días en que Churchill está salvándonos a todos del horror nazi. Se me escapan muchos nombres. Soy lector de historiadores, pero la mayoría ya muertos. Releo mucho a Brodel, mucho. Y de los gringos, bueno, quizá también debería mencionar que me gusta lo que ha hecho David McCullough,
que es el que hizo, entre otras cosas, John Adams, la biografía del segundo presidente de los Estados Unidos, de los llamados padres fundadores. Tiene que ver con mi infancia, porque como yo crecí allá, tengo una parte muy atenta a el asombro. Me asombra cómo fue que un ejército de granjeros decide nombrar general a un güey que no era general, que era Washington, que termina siendo el primer presidente, y logran derrotar al ejército más poderoso del mundo. Y entonces cómo las 13 colonias se forjaron. Es un gran libro de McCullough, David McCullough, que después se volvió serie. Porque esa es la otra cosa, la historiografía ahora, y en México hay que reconocer que el que abrió las compuertas de eso, más allá de la telenovela, el carruaje, fue Krause. Es decir, la historia que nos va a nutrir durante el siglo XXI, si no tiene una expresión televisiva o en internet, si no tiene imagen, es poco probable que los chavos vuelvan a aprender de la memoria. Y estamos jodidos si no trabajamos en eso. Es decir, creo que a este país lo que le hace falta es volver a trabajar el tesoro de nuestro pretérito, que son más de 30 siglos, que todos los muchachos, qué bueno que estudian muchas matemáticas, qué bueno que tienen un nivel de lectura, digamos, que quieren compararse con Canadá, qué bueno que, pues que hagan deporte y todas las demás materias, pero estamos fritos porque estamos creando generaciones amnésicas. La amnesia del pretérito es muy costosa. Mi hijo Santiago tenía que ir a una entrevista. Ya de pronto ya mis hijos ya crecieron, entonces ellos también ya escriben sus cosas y tienen sus propias sinfonías, ¿no? Y un poeta, un amigo nuestro, Hernán Bravo, le recordaba la definición de Octavio Paz y la definición de Lacan. Yo creo que, más bien, sin tener que recurrir a definiciones de otros, el amor es una felicidad momentáneamente eterna. Es inacible y es mejor en gerundio. Creo que yo lo he llegado a conjugar. Por lo visto, como que no lo he conjugado conmigo mismo muy bien. Pero sí he llegado a tener la epifanía de compartirlo. Y por lo tanto, pues es como la faena siempre inconclusa. Es decir, no descarto que a lo mejor pueda volver a conjugarse en la saliva, jugar al cíclope, como decía Cortázar, ¿no? Y toco tu boca y todo eso. Pero creo que de todas las definiciones, a lo mejor la que traigo ahora en la mente es la de Fernando Rivera Calderón y su Diccionario del Caos, ¿no? El amor es eso que yo siento por ti y que tú sientes por otro. Y sin embargo creo que es la palabra que más cantaron los Beatles y es la que más justifica lo que yo trato de escribir. Bueno, Octavio Paz fue testigo de que yo cargaba la fotografía de la que a la postre sería la mamá de mis hijos, pero antes de casarme con ella también Octavio fue testigo de un instante de amor puro o efímero en los Reales Alcázares de Sevilla, donde de pronto se apareció una mujer bellísima que se acercó a pedirme fuego delante de Octavio. Y como cuentínimo te podría decir que yo en ese instante me casé con esa mujer, tuvimos un hijo y fuimos felices para siempre, aunque nunca la volví a ver. O sea, le prendí el cigarro, se dio la media vuelta, dijo tres o cuatro cosas, luego me preguntó algo, platiqué muy poco con ella. Y pues, se llamaba Carmen, y yo creo que es el nombre
indicado para ese tipo de fantasmas. Con Carlos Fuentes, Fuentes siempre pensó que yo me había casado con la madre de mis hijos, que se llama Aura, en honor a su novela, cuando que en realidad a Aura le pusieron Aura por una novela de Vargas Vila, esas novelitas que había a principios del siglo XX, que al general Obregón le gustaban mucho, una en particular que se llamaba Aura y las Violetas. Con Fuentes platiqué mucho de mi relación con Aura, que además tanto él como Silvia han sido siempre muy amables y cariñosos con mis hijos. Me llama la atención que el origen de la novela Aura de Fuentes, o de ese cuento largo que se llama Aura, o de esa novela breve, Nouvelle, tiene que ver con un flechazo de amor que tuvo él con una mujer en París, y que al pasar de una habitación a otra se paró abajo de un foco y Fuentes de pronto la vio convertida en una anciana, como si hubiera pasado el tiempo en un segundo. Y entonces él mismo fomentó la leyenda de que en ese instante se bajó al café, la dejó ahí y empezó a escribir: lees ese anuncio, no puede estar dirigido a nadie más que a ti, y se inventa a Felipe Montero, que es el personajazazo de esa novela que se llama Aura. Antes de conocer a Aura, yo ahora acabo de escribir un cuento sobre Manuela Bertacco, una italiana que fue mi novia durante unas semanas y que, pues, digamos que me ayudó a descubrir la vida durante esas semanas, y recientemente me enteré que había fallecido. Sí, el cuento se llama Vino de Venecia. Y pues otro instante de amor, ¿relacionado con quién? Gabriel García Márquez. Bueno, pues a mí siempre se me va a quedar en el tintero no haber podido presentar a una chica que se llama Carla con Gabriel García Márquez. Yo le había prometido muchas veces que lo quería presentar con él. Con Gabo platiqué mucho del tema del amor, pero sobre todo de los amores contrariados, porque a Gabo le gustaba decir que la gran novela de él, la que iba a quedar para siempre, era el amor en los tiempos del cólera. En cierto sentido tenía razón en decirlo, porque una cosa es que te den el Nobel habiendo cuajado 100 años de soledad, y otra cosa es que ya que ganaste el Nobel, ya que eres el mejor escritor del mundo, te encierres a escribir otra novela sabiendo que todo el mundo te quiere acribillar, ahorcar, criticar, y cuajarla. Y la cuajó, que es la maravillosa historia de amor de Fermina Daza. Y esas cartas, que son en realidad las cartas con las que se cortejaron sus abuelos, sus padres, ¿no? En mi caso, los últimos 20 meses, el más reciente libro que publiqué es un libro que resultó ser también como premonitorio, que se llama Ella, Él, el Otro, siendo yo el otro, y sin saber si le atinaba yo a pensar lo que me temía, que es que a lo mejor el otro sigue siendo un otro y al final siempre gana él. A ver, yo creo que el que está floreciendo como el roble en donde estamos haciendo cosas buenas, la generación que le sigue, es Juan Villoro. El epítome es en el momento en que él entró al Colegio Nacional. Yo sí creo mucho, por mi maestro don Luis González, en la ronda de las generaciones, como es un título de uno de sus libros. Y también creo que la cultura mexicana, así como los toreros buenos, dependían mucho de quién te daba la alternativa. Esto se desmadró en cuanto se fracturó la cultura, digamos, con aquel problema que hubo entre Nexos y Vuelta, que ya está muy superado. Es decir, la generación de escritores de ahora ya ni saben lo que significaba eso. Y
Aún así creo que en realidad ha sido muy provechoso que se pluralizó tanto que puedes entrar hoy a una librería y admirar la prosa de Julián Herbert y la luminosidad de Luigi Amara como ensayista y como poeta, al mismo tiempo que tienes los ensayos y poemas de Hernán Bravo Varela, y está por aparecer la novela de Verónica Gerber. Es decir, ahora no tenemos ningún problema con que también las mujeres ya no son casos aislados como Elena Garro o Rosario Castellanos, sino hay chicas que están haciendo maravillas con el ensayo y con la novela, como Valeria Luiselli. El ensayo mexicano actual, contemporáneo, tiene una riqueza y una diversidad muy contagiada, digamos, por lo que está de moda en Estados Unidos y en Europa, y muy multimedia. Entonces, en ese sentido, yo creo que a lo mejor no necesitamos a un gran oso como Benítez. Lo que necesitamos es que se respete más la calidad y necesidad de publicar. Porque no basta con que haya blogs y que todo el mundo crea que subiendo un texto a un blog ya estás haciendo literatura. Y no basta tampoco el desahucio en el que nos han maltratado los políticos y las instituciones. Mientras se siga limitando el presupuesto de cultura en este país, estamos quizá sí al filo del siglo XXI, de las grandes promesas petroleras y lo que tú quieras, pero si no respetamos a nuestros poetas y a nuestros pintores y a los escultores, estamos jodidos. Y ahí está mi infancia intacta hasta los 14 años, pero yo llegué a vivir a la Ciudad de México y hasta la fecha vivo ahí, salvo que parte de mis madrugadas las paso en Madrid. Yo viví en Madrid en total 5 años, y a Madrid pues ya creo que ya le regalé una novela que se llama La Emperatriz de Lavapiés. Yo intenté honrar a la Ciudad de México a partir de una frase que me dijo Carlos Fuentes y que luego la dijo en público. Yo conocí a Carlos Fuentes cuando yo era niño en Washington. Fuentes estaba pintado ahí en el mural de la escalera de lo que es ahora el Instituto de México, vestido de charrito. Y a mí me llevaban vestido de charrito a ver al gran escritor mexicano pintado cuando era niño, de mi edad. Fuentes dijo que a ver quién sería el guapo que se atreviera a convertir a la Ciudad de México en personaje, después de que él había publicado La Región Más Transparente. Entonces yo me sentí tentado y desempolvé de los cajones un viejo cuaderno que tenía yo que se llamaba Neblumo. Evidentemente le quité ese título, es una palabra que acuñó Octavio Paz. Octavio decía que Neblumo es la traducción exacta de smog, humo y neblina. Entonces le junté otro cuaderno, es decir, pegué 2 cuadernos, uno de palabras inventadas. Yo tenía un cuaderno donde yo inventaba traserosofía, que es conocer a las personas por el trasero. Los muy nalgones pueden ser muy sangrones, etc. O arquitecturas, o semaforaje. Y me la pasé inventando palabras en un cuaderno, y entonces dije, bueno, si junto el cuadernito de Neblumo lo puedo juntar con este y a ver qué pasa. Y luego inventé otro cuaderno que después puse que era un cuaderno olvidado en un taxi, firmado por un tal AA. Entonces, lo que cuajó fue una novela que se llama Requiem para un ángel, en donde los personajes son las colonias de la Ciudad de México. Está Eleonora del Valle, Hipólito Guerrero, Guadalupe Pensil, Carlitos Narvarte, está Tony Tlalpan, antiguo boxeador. Entonces es una novela coral a la Ciudad de México que es la que habito, y que cuando estoy lejos de ella la extraño muchísimo. Una vez más he vuelto a vivir los horarios volteados. Ahora trabajo con horarios de Madrid, aquí, y cuando estaba yo en Madrid trabajaba yo con horarios de México. Si quieres haz una pausa porque vienen. Ok.